tiene miedo, es en el nombre de Jesús. Es a través de su Espíritu Santo, iglesia. Es Dios el que pelea por ti. De Él es la victoria, aleluya. Él te da fuerza. Dice la palabra de Dios: los jóvenes flaquean y se cansan, aleluya, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, aleluya. Nuevas fuerzas para avanzar, para enfrentar cualquier situación. Su callado, su morralito, sus piedras y su onda. ¿Cuántos traen esas 5 piedras? Gloria a Dios. ¿Cuántos traen esas 5 piedras? Gloria a Dios. ¿Cuántos traen esas 5 piedras? Amén. ¿Traemos todavía las 5 piedras? ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Fíjese bien, le voy a decir algo. Él escogió 5 piedras del arroyo. Primero tienes que saber que la palabra se menciona en muchos casos, números a su vez. Cada uno tiene un significado. Recordemos que en el Antiguo Testamento vemos enseñanzas para nosotros en sombras, en tipos, figuras. David tomó 5 piedras. El número 5 significa gracia. La gracia de Dios que nos guía, que nos cubre, que nos restaura, que nos ayuda a vencer. Las piedras lisas del arroyo son aquellos que al pasar continuo de las corrientes de las aguas le ha ido puliendo, dándole forma, suavizándole la superficie y endureciendo su interior. Así el creyente llamado por Dios a servirle tiene que tener en su moral, tiene que tener ese carácter. 5 piedras, 5 cualidades que en el río del Espíritu Santo y en el río de las pruebas han sido alisados. Gloria a Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Le voy a explicar lo que son las 5 piedras. Mire, la palabra de Dios, primeramente, la piedra de la paciencia. Para poder servir a Dios con eficacia es necesario la paciencia. A veces queremos que las cosas funcionen como en otros lugares y no pasa nada. Quizás el Espíritu Santo está alisando tu carácter en la piedra de la paciencia. Gloria a Dios. ¿Qué hizo David? ¿Corrió al gigante? ¿Se fue al gigante? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo, hermano Chuy? ¿A dónde está el gigante? Está, yo voy a entrarle. ¿Así se fue? ¿Qué hizo? ¿A quién fue primero? ¿A quién fue primero David? Se fue, se aventó entre el montón y fue y peleó con Goliat. ¿A dónde fue primero David? Con el rey. Primeramente fue con el rey. La paciencia. Yo le entro, ¿qué me puede hacer eso? Yo no me lo he hecho acá, aquí traigo la onda, aquí traigo no. Fue con el rey. Primeramente fue con el rey, fue con la autoridad. El rey estaba así el rey estaba temblando porque no había nadie de los soldados que le entrara a ese gigante. David fue con el rey. La paciencia de él, la paciencia, hermanos. En todo tiempo tengamos paciencia. La paciencia nos trae esa prosperidad. La paciencia nos va a abrir camino. La paciencia nos lleva a hacer las cosas como Dios le place. La paciencia es importante. Es una de las primeras piedras. ¿Se le graba? Es la paciencia. Número 2. La piedra de la fe. Los llamados por Dios no solo tienen fe, sino que transmiten fe a otros. Un ministerio de fe centrado en la palabra de Dios. La fe, aleluya, es la que mueve montañas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos desesperamos y queremos mirar las cosas ya hechas. No, yo tengo esa fe. David tenía esa fe de que se había vencido un león, si que había vencido un oso. Él tenía la fe de que Dios le iba a dar la victoria, y él tenía la fe de que Dios iba a pelear a través de él. La fe mueve montañas. Dijo Dios a Tomás: Tomás, sé creyente y no seas incrédulo. Es que no salen las cosas como yo quiero. Es que no es la voluntad de Dios.
no es la voluntad de Dios. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Yo quiero ver, dijo Tomás, yo quiero ver, y aún Dios le concedió, pero dijo más, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Yo tengo esa fe de que Dios me va a sacar adelante, de que Dios me va a sanar, de que Dios me va a prosperar, de que Dios va a estar conmigo. Yo tengo esa fe porque el que la prometió es fiel. Es fiel, es fiel. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Den un aplauso a Cristo, hermanos. Cuando dice la palabra que conforme a tu fe será hecho, así sucede. No, es que si usted supiera, así va a ser. Ya no declares derrota. Ya no declares derrota. Aún, aleluya, aún que estemos pasando por una situación, dijo Job, aún desecha esta mi carne, aún con esta enfermedad, aún con esta crisis, aún con esta situación, aún que dicen que voy a morir, mis ojos mirarán a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él está en todo. Yo sé que Él está mirando mi situación. Y estos ojos mirarán a Dios. Aún desecha mi carne, aún que esta enfermedad que me ha invadido, yo sé que Él vive. Yo sé que Él me va a sacar adelante. Yo sé que Él me va a sanar. Y Dios lo hizo. Conforme a como tú creas, así suceden las cosas. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Declare derrota y va a tener derrota. ¿Sabe qué hacían los soldados cuando salía el gigante? Se escondían. Se escondían. ¿Sabe qué le contestaban? Nada. Nada le contestaban. Estaban atemorizados. El problema cuando te atemoriza, te va a vencer. El gigante, ¿sabe cuántos días los estuvo retando? 40 días, 40 días, 40 días, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Tuvo que venir un jovencito, tuvo que venir un recién bautizado para enseñarte a ti que tienes años en el camino del Señor, para decirte, no es tu fuerza, no es tu fuerza, aleluya, no es lo que tú sabes, no es lo que tú eres, es Dios, aleluya, el que va a pelear, es Dios el que quiere actuar, es Dios el que te va a dar la victoria. Aleluya. Dios te va, aleluya. Cuando el pueblo sabía que de aquel lado del Jordán estaba la victoria, sí pensaban, ¿cómo vamos a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? De aquel lado está la victoria, pero ¿cómo pasamos? Dios lo había prometido. Gloria a Dios. Dios dijo, de aquel lado hay tierra que fluye leche y miel. Allá está. Pero para pasar, ustedes no se preocupen. Ustedes nada más sigan las instrucciones. Cuando los sacerdotes toquen el agua, esto va a cambiar. La presencia de Dios cambia. La presencia de Dios te ilumina. La presencia de Dios te hace ver las cosas que no existen como si existieran. La presencia de Dios te hace verte de aquel lado del Jordán. Esa es la fe. Esa es la fe. Aunque la tempestad se levanta, el Señor está con nosotros. Den un aplauso al Señor, iglesia. La tercera piedra, la piedra de la confianza. David ve más allá de sus imposibilidades. Las posibilidades de Dios no es mirar la prueba, es ver la salida. Yo quiero que me entienda esto. David ve más allá de sus imposibilidades. Ve las posibilidades de Dios. No es mirar la prueba, es ver la salida. No es confesar derrotas, es confesar victorias. No es contemplar los problemas, es buscar soluciones. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo cree? Amén. David miraba el problema, pero él miraba a Dios, que tenía la solución. Él miraba la salida. Él no miraba únicamente el gigante. Él miraba que había un Dios grande y poderoso, aleluya, que le iba a dar la salida, que le iba a dar la victoria, que Dios no lo iba a avergonzar. La confianza. Fíate de Jehová y no te fíes en tu propia prudencia. Confía en Él y Él hará. Confía en Él. Pero es que, hermano, ya tengo como unos 5 años. Confía en Él.
Ya le busqué por todas. Confía en Él. Gloria a Dios. Ya están por quitarme la casa. Confía en Él. Me van a recoger el carro. Confía en Él. Confía en Él, aleluya. Aunque la tempestad está grande, aunque el problema está grande, Él es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Enclamé a Jehová en mi angustia, Él oyó mi clamor, me sacó del hoyo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, aleluya. Yo sé que Él vive, yo sé que Él está conmigo, yo sé que el Señor me va a dar un nuevo amanecer, yo sé que el Señor me va a pasar al otro lado, yo sé que todo esto va a ser una victoria, aleluya. Aunque hay oposición, yo tengo confianza en Él. Yo no me soltaré de su mano. Aunque mire las cosas como que no avanzan, yo tengo confianza en Él. Mientras Él esté en el barco, que se levante la tempestad. Pero es que está dormido, lo hablamos, le levantamos. El Señor estaba en el barco, aún con la tempestad que quería hundir el barco. Únicamente hay que hablarle. Señor, levántate porque vamos a perecer. Hombres de poca fe. ¿Qué es el problema? Mira la tempestad. Ten confianza. Le dijeron a Bartimeo, ten confianza, Bartimeo. El maestro te llama. Ten confianza en Él. No te desesperes, ten confianza en Él. Él va a hacer las cosas. Él te va a decir dónde va a ser. Hay una viuda que ya no tiene que comer. No tiene que comer. Y le dice el profeta, hazme a mí primero, porque Jehová ha dicho. Cuando Dios da la palabra, hermano Ricardo, esa palabra tiene cumplimiento. Dios no avergüenza a sus siervas, Dios no avergüenza a sus siervos, Dios no avergüenza a sus hijos. Dios dijo a Abraham, le dijo a su hijo, papá, está todo listo, está el altar, está todo, está la leña, está todo, la lumbre, pero no está el holocausto. Dios proveerá. Ten confianza, Dios proveerá. Pero no hay nada, Dios proveerá, aleluya. Dios, hermanos, está en control de todo, pero a veces nos suelta, a veces nos deja a nosotros, pero Él va a proveer las cosas. Ten confianza. Ten confianza. El maestro te habla, el maestro te llama, el maestro te está esperando. Número 4. La piedra de la perseverancia. La perseverancia no es comenzar, es que terminar. Es terminar. Esa es la cuarta piedra. No es comenzar, es terminar. Los verdaderos líderes nunca dejan las cosas por la mitad, sino que continúan proyectando la visión que Dios les dio, no pensando en fracasos, sino en éxitos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Den un aplauso más fuerte al Señor que lo cree. Perseverancia no es del que inicia, sino del que termina. Ya no vivamos del pasado, vivamos del presente. ¿Qué es lo que puede hacer Dios? Yo voy a seguir adelante. Yo no únicamente voy a iniciar, yo voy a terminar. San Pablo dijo, he peleado la batalla, he guardado la fe, he terminado la carrera. Por lo demás me espera la corona de justicia, no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. San Pablo empezó bien y terminó bien. Salomón empezó bien, pero terminó mal. El hombre sabio, el hombre admirado, el rey Salomón, el que venía a la reina y lo miraba, lo oía, el que se admiraba, empezó bien y terminó mal. Dijo el Señor, no dejes que ninguno tome tu corona, sé fiel hasta la muerte, persevera en todo, persevera en la doctrina, persevera lo que has oído de mí, eso enseña a otros, persevera en la